Segunda unidad. La actividad misionera específica tiene su objetivo propio: la evangelización enculturada y la implantación de las iglesias particulares. El Papa Juan Pablo II, en la Redentoris Missio numeral 34, dice que la actividad misionera se caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y a su evangelio, de edificación de la iglesia local y de promoción de los valores del reino. La iglesia, según la antigua praxis apostólica, ha elaborado metodologías propias de evangelización que se desarrollan con variedad de acuerdo a tiempos y modos. El primero es el anuncio carismático. Es el primer anuncio, hecho a quien desconoce aún el mensaje de salvación, para llevarlo a la conversión. 2. Las catequesis, que es la profundización del querigma para aquellos que con la conversión entraron ya en el catecumenado y se preparan para recorrer el camino de la iniciación cristiana. 3. La predicación homilética, que se hace en el contexto litúrgico sacramental a los ya bautizados. Y, finalmente, la predicación mistagógica, entendida como catequesis litúrgica o para profundizar la fe a partir de los ritus expressis, según nos dice el Sacrosanctum Concilio número 48. Bien, la inculturación evangélica tiene sus propias exigencias. Cuando hablamos de inculturación, esto quiere decir un largo tiempo, pues no se trata de una mera adaptación externa, sino de una íntima transformación de los auténticos valores culturales. Es un proceso profundo y global que abarca todo el mensaje cristiano. Es un proceso difícil porque no debe comprometer en ningún modo las características y la integridad de la fe cristiana. Debe ser dirigida y estimulada, pero no forzada. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos estos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Nos va a decir el documento Ad Gentes numeral 10. Ahora vamos a hablar de las iglesias particulares. El documento conciliar Christus Dominus nos dice en su numeral 11 que para definir a una iglesia particular señala que la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para ser apacentada con la cooperación de un presbiterio, de suerte que, adherida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y de la Eucaristía, constituye una iglesia particular en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Tiene una autonomía constitucional. Esta es: la autonomía constitucional de la iglesia particular consiste en que la iglesia particular está obligada a representar de modo más perfecto posible la iglesia universal. Contiene, además de las notas una, santa, católica y apostólica, los elementos constitutivos intrínsecos de la iglesia universal, a saber, pastor propio, presbiterio y pueblo. Autonomía funcional de la iglesia particular. Esta es: mira más el aspecto extrínseco y consiste en el derecho a desarrollar aquí y ahora de manera autóctona lo que la Iglesia Universal realiza en todo el mundo y con la misma fuerza de mediación salvífica. Finalmente, la autonomía administrativa nos dice que la iglesia particular tiene una modesta capacidad que le permite llevar a cabo con medios propios todo aquello que es indispensable para desarrollar el régimen normal del ministerio eclesiástico. Ahora vamos a hablar específicamente de las iglesias particulares a partir del documento Ad Gentes, que nos dice: la obra de formación de una iglesia se puede considerar suficientemente terminada cuando ha alcanzado una cierta estabilidad y se halla en situación de regirse con clero, religiosos, laicos e instituciones locales. La acción misionera de las iglesias los particulares nos dice que el obispo debe ser ante todo el predicador de la fe y debe conocer exactamente la situación y la mentalidad de su grey. También hay que promover el apostolado de los seglares. Una iglesia no vive verdaderamente si no dispone de un auténtico laicado. El laicado es muy importante. Y como tenemos que ser diversos en la unidad, tenemos que finalmente tener presente que es necesario alentar una reflexión teológica hecha a la luz de las diversas culturas para ver, al margen de todo sincretismo, por qué vías la fe busca la inteligencia en el contexto cultural y religioso de los diversos pueblos. Gracias.